Desde el corazón vivo del Ecuador, la Amazonía habla. Y el país escucha. Historias reales. Voces diversas. Territorios que cuentan su verdad. Esto es Amazonía en Contacto. Amazonía en Contacto. Una producción de la RIAR, la Red Intercultural Amazónica de Radios de Corape. ¿Cómo están, amigos y amigas que nos siguen a través de las redes sociales de Corape? Vamos a iniciar nuestro programa de hoy anunciando nuestro dato curioso. ¿Sabían que más de la mitad de los bloques petroleros de la Amazonía ecuatoriana se superponen sobre territorios indígenas ancestrales? Según un análisis regional de la Red Amazónica de Información Socioambiental georreferenciada, señaló que 41 bloques petroleros se superponen con 207 territorios ancestrales en nuestra Amazonía ecuatoriana. Es como si casi toda una ciudad del tamaño de Ibarra tuviera actividades extractivas planificadas sobre los territorios donde viven sus habitantes. Así que, amigos y amigas, esto es Amazonía en Contacto. Les doy la bienvenida a nuestro programa. Yo soy Nicole Mendoza y en este episodio hablaremos sobre las concesiones petroleras dentro de nuestros territorios ancestrales amazónicos, pero específicamente sobre el caso de la comunidad de Sarayaku versus el Estado ecuatoriano. Así que no se despeguen, que iniciamos. Somos Amazonía. Aquí comienza un espacio de diálogo. Perfecto, iniciamos nuestro espacio de hoy. En este programa tenemos junto a nosotros a Daniel Santi, presidente del pueblo originario quichua de Sarayaku. ¿Cómo está, presidente? Qué gusto tenerla aquí en nuestro programa Amazonía en Contacto. Muy buenas tardes. Saludar a ustedes, a Radio Corape. Bueno, mi nombre es Daniel Santi, soy el actual presidente del pueblo originario quichua de Sarayaku. Justamente el caso Sarayaku versus Ecuador es un caso emblemático. Empieza este atropello de derechos en 1996. En el periodo del presidente Lucio Gutiérrez, sin la consulta, sin la información debida, habían concesionado el bloque 23 a la empresa CGC de Argentina. En el 2002, la subsidiaria de la empresa CGC, que es una empresa subsidiaria para la exploración sísmica, empezó sus actividades, donde que comenzó a generar el impacto de la actividad, el impacto socioambiental, territorial y todo. Sarayaku entonces tenía que planificar su defensa dentro del territorio para que no siga la prospección sísmica, no avance en su territorio. Entonces se construyó campamento de paz, liderado por las mujeres, por jóvenes y todo. Entonces Sarayaku declaró en ese entonces estado de emergencia en su territorio. Luego de la defensa territorial ya de frente, en el 2003 Sarayaku comienza a luchar en la línea jurídica. Presentó las demandas en la Defensoría del Pueblo y en la Corte Provincial, pero no tuvimos respuestas positivas. Entonces, con nuestro equipo de abogados comenzamos a implementar un litigio internacional en la Corte Interamericana. En ese entonces, la Comisión Interamericana dictó medidas provisionales al caso Sarayaku. Entonces, el Estado tenía que cumplir una serie de medidas provisionales, pero el proceso ya a Sarayaku llevó a la Corte Interamericana. Luego de 10 años, más de 10 años, de una década de litigio, el caso Sarayaku fue muy importante en la Corte Interamericana. La Corte, después de 3 audiencias, en el año 2012, 27 de junio, la Corte dictaminó su sentencia a favor del pueblo originario quichua de Sarayaku. Por lo que el Estado violentó el derecho al territorio, el derecho
a la consulta previa libre informado, el derecho a la naturaleza, el derecho a la violación de derechos colectivos del pueblo quichua de Sarayaco. Por lo tanto, la Corte, toda la sentencia desde el 2012 hasta 2026 que estamos, han pasado 14 años. Nosotros hemos planificado para que el Estado establezca su cumplimiento a los puntos de la sentencia. Pero lamentablemente todos los que han pasado como gobierno de turno han empezado, pero la verdad no han tenido voluntad política para planificar, para que el caso y la sentencia se cumpla en su totalidad. En el año 2024, el 18 de enero, por el incumplimiento del caso, presentamos una demanda en la Corte Constitucional. La Corte falló a favor de Sarayaco por el incumplimiento del Estado. La Corte Constitucional dio 6 meses para que cumpla en su totalidad el caso Sarayaco, pero lamentablemente tampoco el gobierno, los organismos competentes no lo han podido ejecutar. Entonces, después de 14 años, ahora la Corte Interamericana ha llamado a una audiencia de supervisión del caso, tanto al pueblo de Sarayaco, tanto al Estado. Entonces, en estos 3 puntos, el Estado no ha cumplido. Primero, la retirada de la pentolita, donde que la empresa de actividad sísmica sembró más de media tonelada de explosivos de alta peligrosidad que actualmente están sembradas en el territorio, en dicho espacio. Eso el Estado no ha cumplido porque tenía que retirar tal y cual como dice la sentencia. Pero no ha retirado ninguno de los explosivos, o por lo menos una Solo cantidad. retiró una partecita donde que estaba en la parte exterior del suelo, y de ahí teníamos planificado, pero lamentablemente ya toda la planificación se cerró. El Estado no dio respuestas al pedido y a este punto. El segundo punto fundamental es que el Estado también lo que no ha cumplido es de que el Estado no ha trabajado una normativa para regular, para establecer una ley de consulta previa libre informado, trabajado en conjunto con los pueblos indígenas y el pueblo de Sarayaco. Actualmente hay 9 leyes presentadas en la Asamblea, pero hasta ahora ninguna de estas normativas que se ha presentado no ha entrado al primer debate. Entonces, tanto la Asamblea no ha tenido la buena voluntad ni la cooperación para que se cumpla este punto. Y el tercero es de que el Estado tiene que pedir disculpas públicas para la no repetición en el territorio de Sarayaco, porque la actividad, el plan del gobierno es abrir nuevos espacios petroleros, nuevos bloques, y esta es la nueva ronda petrolera en el centro y sur oriente. Entonces estamos peligrando porque otra vez va a violentar los derechos territoriales, los derechos de la naturaleza y el derecho al consentimiento previo y libre informado. Estos 3 puntos que no ha cumplido el Estado, estamos preparando el alegato para presentar a la Corte Interamericana en esta audiencia de supervisión. Tanto el Estado también va a tener su espacio y nosotros vamos a detallar los puntos que no se han cumplido, todos los procesos que hemos venido trabajando en estos 14 años para que el Estado ecuatoriano cumpla en su totalidad al 100%. Pero lamentablemente en estos 3 puntos no ha cumplido, y una delegación de Sarayaco encabezado por el Consejo de Gobierno, por el Tayagapu, líderes y lideresas, más nuestros abogados. El 18 es la audiencia y vamos a presentar nuestros alegatos que estamos llevando sobre los puntos que el Estado no ha cumplido.
Perfecto, presidente. Me alegra mucho que haya empezado con este fuerte resumen sobre cómo ha sido para ustedes, como el pueblo de Sarayaku, el tener, esta intromisión de esta empresa extractivista. Algo que me llamó mucho la atención y que es algo que pasa, frecuentemente con nuestros pueblos indígenas, es la falta de una consulta previa. Es decir, que a ustedes que son, quienes están en estos territorios, sean consultados ante cualquier tipo de actividad. En este caso, no se llevó a cabo, como usted lo menciona, pero ¿cómo entonces se realizó este proceso? Es decir, simplemente ingresaron, se establecieron y punto, o tal vez tuvieron algún tipo de acercamiento o intentaron acercarse, a quien era presidente en aquel entonces de la comunidad de Sarayaku. En ningún momento informaron al Consejo de Gobierno y al pueblo de Sarayaku, que son las representaciones máximas. Mejor comenzaron a establecer una división social entre las familias y entre el pueblo de Sarayaku. Por lo tanto, por eso la Corte dictaminó en su fallo de que el Estado ecuatoriano ha violentado este derecho. Y esto está claro, y que hasta ahora el Estado no ha tenido voluntad de regular y establecer una normativa nacional en conjunto con los pueblos indígenas. Hasta ahora el Estado, a través de decretos ejecutivos, sigue implementando, sigue aumentando la actividad extractiva en la Amazonía ecuatoriana. Es el caso de la minería, es el caso otra vez de la actividad extractiva, pero a través de un decreto ejecutivo. Y eso no es una normativa que la Corte en su sentencia dictaminó que establezca. Por lo tanto, el Ecuador y su representante legal no han tenido esa voluntad de implementar esta normativa. Pero Sarayaku, en su ejercicio del derecho propio, ha trabajado una ley autonómica de consentimiento previo, libre e informado. Y esa normativa en derecho propio es sumamente vinculante en nuestro territorio. ¿Y cómo ustedes han establecido o qué parámetros, tiene esta ley que sale desde la comunidad? ¿Qué es lo que ustedes establecen? ¿Cómo sería aplicado? ¿Cuáles son estos parámetros que incluyen? Nosotros ya estamos en ejercicio y aplicación de esta ley autonómica que nosotros hemos trabajado para mantener una relación con diferentes programas. Esto puede ser en educación, en salud, en infraestructura, en comunicación, en producción, para mantener un diálogo de respeto, de consentimiento y una comunicación directa con respetando los diferentes niveles de decisiones que tiene el pueblo de Sarayaku. Pero Sarayaku también ha dicho, en el tema extractivo no es dialogable, no es susceptible a discutir este tema, porque el Congreso, que es la máxima autoridad del pueblo de Sarayaku, ha dicho no a la actividad extractiva. Entonces este tema no es susceptible de discusión con el Estado, y esto tiene que respetar el Estado. Por lo tanto, nosotros estamos ejerciendo en derecho propio y esta normativa lo vamos también a anexar en nuestro alegato de que sin la participación, sin el apoyo, sin la voluntad del gobierno, nosotros hemos trabajado. Entonces también estamos llevando nuestra experiencia y todo. También vamos a pedir a la Corte de que reconozca también esto, ¿no? Algo que me gustaría también conocer es cómo ha sido para ustedes todo este proceso de lucha, es decir, ¿cuál es la clave, cuál es la estrategia detrás de la comunidad de Sarayaku para mantener sus territorios libres de cualquier actividad extractivista? ¿Cuál es la clave que muchos de nuestros pueblos indígenas no logran, concretar o llegar como para poder proteger sus territorios de la contaminación que normalmente producen cualquier actividad extractivista en el país? La clave del pueblo de Sarayaku es la unidad familiar, comunitaria y del pueblo. Sin esta unidad, donde que integran los niños, los jóvenes, las mujeres, los hombres, sabios y ancianos, no hubiésemos logrado enfrentar todo este problema que hemos venido trabajando,
luchando y todo. Por eso la clave del pueblo de Sarayaku es la unidad territorial. Por lo tanto, nosotros demostramos ese trabajo y todas las decisiones también es en consenso, en absoluta información y voluntad del pueblo. Sin la decisión del pueblo, sin el consentimiento del pueblo, ninguna actividad, ninguna lucha, ninguna fuerza podría tener esta fuerza. Pero Sarayaku ha demostrado esta unidad fuerte y seguimos adelante para que respete el Estado los derechos reivindicados en la Constitución, en las normativas internacionales, como la Declaratoria de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, como también reconoce la Organización Internacional del Trabajo frente a los derechos de los pueblos indígenas, y otros organismos de derechos que han reconocido. Y en ese sentido nosotros simplemente estamos aplicando, ejerciendo ese derecho que hemos logrado, que hemos reivindicado. Y eso es la construcción del gobierno territorial en ejercicio de la autodeterminación. Presidente, en este, digamos, concepto también de lo que es el respeto por la naturaleza, el poder respetar nuestro medio ambiente, el territorio en donde estamos viviendo, ustedes tienen un concepto, un término que llama mucho la atención, que es el Causac Sacha. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Qué implica para ustedes? Tengo entendido que esto en la traducción es como selva viviente, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué implica para ustedes este término? Y aplicarlo también. Causac Sacha es un principio de vida del pueblo de Sarayaku. Causac Sacha también es una epistemología trabajado desde el conocimiento y la sabiduría del pueblo quichua. Consideramos Causac Sacha, selva viviente, como sujeto de derecho, un ser vivo, consciente, inteligente, porque para nosotros la selva, el bosque, es un ser vivo y compone de otros seres protectores fundamentales, y la relación que estos seres tienen con el ser humano. Esto como resultado da el equilibrio, la sostenibilidad, que a base de este conocimiento, a base de esta relación, se mantiene la selva viviente o el bosque vivo. Y esto nosotros hemos trabajado con jóvenes, con académicos, con todos, para conceptualizar esta nueva categoría propia de gobernanza territorial y conservación, frente a lo que la UICN, a lo que el sistema de áreas protegidas han clasificado en 7 categorías, en 21 subcategorías, pero jamás han reconocido esta categorización desde los pueblos indígenas. En el contexto global, los pueblos indígenas somos el 5%. Gracias a este conocimiento, gracias a esta categorización, a esta conceptualización desde nuestra epistemología, manejamos el 80% de la biodiversidad mejor conservada del planeta. Por lo tanto, en ese sentido, nosotros como Sarayaku estamos contribuyendo enormemente, fuertemente a la crisis climática, a la reducción de los gases de efecto invernadero, y también estamos contribuyendo a mantener esta biodiversidad en perfectas condiciones. Y esta es nuestra contribución. Y esto es muy importante que el Estado, que los ministerios, que la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y todos los organismos internacionales de conservación sepan y reconozcan. Y este es la categorización de Causac Sacha desde este conocimiento profundo de los pueblos indígenas. Y a veces
la ciencia, los científicos nos dicen que los pueblos indígenas tenemos un conocimiento empírico. Pero en el 2018, el grupo de expertos y científicos de la Convención Marco de los 197 países reconoció por primera vez que el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas es un conocimiento fundamental y muy importante y científico. Perfecto, presidente. Ya para finalizar y de forma breve para ver si nos puede responder, yo quisiera saber también qué tan importante es llevar este caso nuevamente a la Corte Interamericana para que se dé este seguimiento, digamos, a lo que ha sido estos 3 puntos que usted nos señaló que el Estado ecuatoriano durante décadas o durante, digamos, más de 10 años no ha dado, digamos, cumplimiento a esta sentencia. ¿Qué tan importante es como para que se logre este cometido? Sí, pues así narrando el caso Sarayaku desde que planteamos la demanda han pasado 25 años. Luego vino la sentencia, de ahí ha pasado 14 años. Es muy importante porque el caso es emblemático y es uno de los casos que refiere que la Corte ha sentenciado a un pueblo indígena que ha fallado a favor. Hay como 6 casos que la Corte Interamericana ha fallado, en otros casos también, pero ninguno de los casos ha cumplido. Por lo tanto, el caso Sarayaku es la primera vez que la Corte Interamericana ha llamado a la audiencia de supervisión. Y nosotros, como pueblo de Sarayaku, queremos exigir que se cumpla en su totalidad, porque aquí juega el derecho territorial, el derecho a la naturaleza, los derechos colectivos que nosotros hemos logrado. Si es que la Corte Interamericana, con nuestros alegatos, otra vez que es la máxima instancia, porque Ecuador también es parte firmante de esta Corte, es la máxima instancia para ordenar que se cumpla esta sentencia al Estado firmante. Por eso es importante este caso, si es que se cumple, si logramos hacer cumplir en su totalidad, sería el primer caso que una Corte internacional sea cumplida por un Estado. Y esto generaría un precedente jurídico importante para las otras sentencias que tienen otros estados. Y también generaría un impacto positivo para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, el derecho territorial, el derecho a la naturaleza y el derecho a la libre determinación. Entonces es fundamental también para decir al Estado que los territorios de los pueblos indígenas, más que todo en el centro y sur de la Amazonía, que actualmente está implementando la nueva ronda petrolera, tanto en el tema de actividad extractiva petrolera y en el tema minero, se paralice, porque hay derechos que se ha logrado y que se ha hecho respetar. Yo creo que Ecuador tiene que dar su mirada para cambiar su matriz energética, para cambiar su matriz económica también, bajo los problemas que actualmente estamos enfrentando. Por eso el caso Sarayaku es emblemático y ha sido históricamente muy importante, porque estamos llegando a la parte final y queremos y vamos a exigir y vamos a trabajar desde el Consejo de Gobierno de Sarayaku para que se cumpla y logremos el cumplimiento al 100% en su totalidad. Y esto es lo que queremos que el gobierno de Ecuador, el actual gobierno, que cumpla y que se haga respetar estos derechos. Perfecto, presidente. Muchísimas gracias. Le agradecemos por compartir con nosotros aquí en Amazonía en Contacto la lucha del pueblo de Sarayaku frente al Estado ecuatoriano, frente a estas actividades extractivistas. Les deseamos muchísima suerte en esta audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias.
Ahora, amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero no se despeguen de nuestro canal porque al volver les informaremos sobre las noticias más destacadas de nuestra Amazonía ecuatoriana. Inicio de espacio publicitario. En nuestra comunidad, el respeto por la diversidad nos fortalece. En cada barrio, escuela y red social, hablemos claro. La igualdad de género no es cosa de unos u otros, es de todas y todos. Porque nuestro género no define nuestro valor. Corape, construimos igualdad. En Corape, la palabra es colectiva, comunitaria. Nuestras voces tienen vida. Somos puente entre saberes, entre generaciones, entre territorios. Sembramos comunidad y cosechamos conciencia. Corape. Haciendo vibrar la voz del pueblo desde cada rincón del país. Fin de espacio publicitario. La Amazonía reporta. Las noticias destacadas a través de las voces de sus periodistas. Ya estamos de regreso, amigos y amigas, aquí en su programa Amazonía en Contacto y les informamos sobre las noticias más destacadas de esta semana. Les comentamos que en Sevilla, Don Bosco, provincia de Morona, Santiago, comunidades Shuar participaron en una serie de talleres orientados a prevenir la violencia de género y fortalecer la convivencia desde los propios territorios. Vamos a escuchar más detalles sobre este tema en el reporte que ha preparado nuestra compañera Jocelyn Ayui desde Radio La Voz de Lupano. Corape informa. Y la Amazonía se integra a favor del medio ambiente. Con el objetivo de fortalecer la prevención de violencia de género, la Asociación de Centros Shuar de Sevilla Don Bosco, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, lleva a cabo una serie de talleres educativos en distintos centros de enseñanza del territorio. Tal como nos cuenta Eric Nawech, presidente de la Asociación de Centros Shuar de Sevilla Don Bosco. Y dentro de las 48 comunidades, también dentro de los establecimientos de las unidades educativas, entonces ya vamos llegando y motivando de que hoy estamos prestos para trabajar en muchos temas importantes. Bueno, como acabé de mencionar, hoy estamos en temas de violencia basado en género, no solamente en mujeres, sino en niños, niñas y también lo que es en hombres. Entonces, hoy hablamos de la igualdad, entonces todos en esa paridad de igualdad tenemos que seguir trabajando. Tenemos un dato estadístico dentro del Cantón Sevilla Don Bosco de que está en un índice alto, fuerte, sobre temas de violencia. Entonces, en la cual, como organización social, nosotros también como hemos puesto mano, pecho en el corazón y hemos dicho, no, hay algo que trabajar y lo vamos a accionar dentro de los territorios. Alguien decía, no solamente del caso cantonal, sino también dentro de las comunidades, en la cual es un pilar fundamental, inclusive dentro de las comunidades tenemos que llegar con esto, donde más existe la violencia. Entonces hoy tenemos que llegar con talleres, con diálogos, socializaciones, en especial con los niños. Entonces eso es lo que estamos nosotros aportando a este trabajo conjunto, aportando en todo, inclusive invitamos a todas las entidades a seguir trabajando de manera conjunta. Posteriormente, los facilitadores socializaron con los estudiantes material informativo elaborado específicamente para este territorio. En el documento se detallan los distintos tipos de violencia, así como las rutas de atención comunitarias e institucionales disponibles para las personas que atraviesan situaciones de violencia. Bueno, con Sevilla Don Bosco ya venimos trabajando durante cerca de 5 años. Este es un tercer proyecto que estamos implementando con la Asociación de Centros Shuar Sevilla Don Bosco. En realidad lo que buscamos es el empoderamiento de las comunidades Shuar, ¿no es cierto?, a través de la producción sostenible, la conservación de bosques, pero principalmente la revitalización de la cultura Shuar y también promover temas de género, ¿no es cierto?, todo el tema de género de manera transversal. Los talleres continuarán en los próximos días como parte de una agenda que ha recorrido diferentes comunidades del territorio. Luego de las jornadas desarrolladas en Namur, Guadalupe y Sevilla Don Bosco, las capacitaciones continuarán este viernes en el Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe José Mejía Lequerica en Cusuy.
Desde Radio Voz de Lupano para Amazonía en Contacto, les habló Jocelyn Ayuy. Corape informa. Agradecemos a Jocelyn Ayuy por su aporte para Amazonía en Contacto. Ahora les comentamos que en nuestra Amazonía ecuatoriana, científicos describieron una nueva especie de araña denominado Tapsanovsky huasca. El hallazgo se registró en el corredor ecológico Yanganate-Sangay, una de las zonas más biodiversas del planeta. La especie fue identificada como parte de investigaciones lideradas por instituciones nacionales e internacionales. Lo más llamativo de este arácnido es su estrategia de supervivencia, ya que imita la apariencia de un hongo parásito. Este tipo de hongo suele infectar y matar a las arañas, lo que hace que el camuflaje sea particularmente efectivo como defensa. Además, su comportamiento inmóvil refuerza la ilusión de ser un organismo infectado y no un depredador activo. El descubrimiento tuvo un giro inesperado, ya que inicialmente los investigadores confundieron al ejemplar con un hongo real. La confirmación se logró gracias al análisis científico y a registros compartidos en plataformas de ciencia ciudadana. Este caso evidencia cómo la colaboración entre expertos y ciudadanos está ampliando el conocimiento de la biodiversidad. Más allá de su rareza, esta especie abre nuevas preguntas sobre la evolución del mimetismo en ecosistemas tropicales. Los científicos destacan que aún existen mecanismos biológicos desconocidos en la Amazonía ecuatoriana. Este hallazgo refuerza la importancia de conservar estos territorios como reservorios de vida aún no documentada. Y con nuestras noticias más destacadas de esta semana nos despedimos, amigos y amigas, sin antes agradecerles por escuchar las historias de aquellos que viven en nuestra Amazonía ecuatoriana y que todavía luchan por protegerla. Recuerden seguirnos en redes sociales y estar pendientes de nuestro próximo programa Amazonía en Contacto. Esto fue Amazonía en Contacto. Amazonía en Contacto. Un espacio donde las voces de nuestras comunidades no solo se escuchan, se comprenden. Una producción de la RIAR, la Red Intercultural Amazónica de Radios de Corape. Una producción de Corape. Derechos reservados.